Buenas tardes y bienvenidos a otro contexto de martes. El Código de las Familias ha impactado en todas las esferas de la sociedad, como en el derecho, por ejemplo, relacionados con el aspecto sucesorio. Esto, por supuesto, con diversas modificaciones a la herencia. Sobre este tema estaremos conversando la tarde de hoy y conoceremos por qué el tema de la sucesión dentro del derecho es tan importante en la vida familiar, no solo del cubano, sino de cualquier sociedad. Quédense con nosotros si desean conocer más, porque ya comenzamos. Vamos con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. Al referirse en una ocasión al Código de las Familias cubano, el doctor Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad de Derecho Civil y de Familia de la Unión de Juristas de Cuba, apuntó: en nuestro país se ha llevado a cabo una intervención quirúrgica de corazón abierto al derecho de las familias y una cirugía de mínimo acceso al Código Civil de 1987 y con ello al libro dedicado al derecho de las sucesiones. Por la repercusión que tiene esta institución y las modalidades de familias reconocidas en la norma, han tenido que reformarse para lograr una coherencia en el ordenamiento jurídico, puesto que tales modelos y sus relaciones en el contexto actual tienen que ser visibilizados en el entorno sucesorio. Y para dialogar sobre este tema ya está con nosotros una abogada que es como de la casa, Juana Gudelia Díaz Rodríguez, quien además es especialista en Derecho Patrimonial de Familia, en Derecho Civil y Patrimonial de Familia. Bienvenida, Juana Gudelia. Buenas tardes, gracias. Bueno, ya lo sabes, estaremos hablando sobre herencia, patrimonio, herencia y, bueno, sucesión, que es el término que va conllevando a la herencia. El Código Cubano de las Familias, el nuevo código, no solo hace referencia a la sucesión como ligado al parentesco, sino que introduce otros cambios muy importantes y creo que es de lo más novedoso. Háblame sobre esto. Sí, realmente con la introducción de la aprobación del vigente Código de la Familia se hicieron modificaciones a las cuestiones sucesorias que están recogidas desde el año 1987 en el Código Civil. El Código Civil cubano es realmente el texto legal sustantivo que recoge todos los pronunciamientos en cuanto a la sucesión. ¿Qué ha hecho el Código de las Familias por las modificaciones y la introducción de algunas instituciones que no forman parte de nuestra dinámica jurídica? Recoge también algunas modificaciones. En estas particularmente, creo que la posibilidad de reconocer un parentesco en un testamento ha sido de las cuestiones que más han modificado eso. Igual la existencia de la unión de hecho afectiva de esta persona que estuviera en unión de hecho para que sea heredera de una persona que haya fallecido, en fin, algunas cuestiones puntuales pero que trascienden a la esfera civil. Porque hasta ese momento de la aprobación del código, pues las uniones de hechos, por ejemplo, las personas que por muchos años, aunque no fueran parientes, no necesariamente pareja, sino que las cuidaban por años y no eran parientes, pues no podían o no figuraban en esa herencia a no ser que la persona haya dejado un testamento. ¿Cómo crees que esto beneficia a muchísimas personas que han estado por décadas en esta situación? A ver, siempre, por suerte, cuando se aprueban legislaciones, cuando se aprueba una ley, está encaminada a solucionar esos conflictos que surgen desde la realidad. Y en ese caso hay cuestiones, por ejemplo, como es las uniones de hecho afectiva o entonces que eran los matrimonios no formalizados, eran personas que efectivamente habían vivido juntos, pero para eso también la ley tiene una solución, que es el reconocimiento de esa unión de hecho o de esa situación de manera retroactiva, en un carácter anterior al momento del fallecimiento de esa persona. Se reconoce, al día de hoy se reconocen las uniones de hecho efectivas en sede sucesoria para que esa persona pueda venir como eso, como la pareja de esa persona y pueda de algún modo heredar los bienes que esa persona haya dejado.
Bueno, ya estamos hablando de una persona fallecida, o sea, es inevitable hablar de la muerte. Ujú. ¿Qué sucede o cómo podemos las personas que pudiéramos estar en esa situación de saber, tener la incertidumbre de si estamos o no en esa herencia, qué hacer cuando esa persona fallece? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde debemos acudir? ¿Cuáles son los métodos? Claro. La muerte es un hecho natural que pone fin a la vida de las personas, pero que tiene consecuencias jurídicas. Y la sucesión es una de las más conocidas, aunque hay, por supuesto, otras consecuencias que se derivan de ese hecho de que haya terminado la existencia de la vida. Cuando una persona fallece y ha dejado bienes, y ha dejado patrimonio, y ha dejado cuestiones que es necesario resolver, se debe acudir ante un abogado, por supuesto, ya si ha ocurrido el fallecimiento, porque es el que les va a encaminar a resolver esas cuestiones y a determinar y a aconsejar cuál es el modo de suceder. Porque te explico, cuando una persona fallece, hay un orden de prelación establecido en ley de quiénes son los que lo heredan. Es decir, primero heredan los hijos, después heredan los padres, después heredan la pareja, después heredan en línea colateral los hermanos. Entonces, ese orden es el que se va buscando. Si existe un hijo, ya por supuesto no va a heredar un hermano, porque el grado más próximo excluye al más remoto. Y siempre se busca el pariente que sea más cercano. Eso es en el caso de que una persona haya fallecido y no haya dejado testamento. Esta es la vía intestada, como se le llama, que se practica una declaratoria de heredero. No obstante, si ese hijo no estuvo presente, si descuidó o maltrató a ese padre, ¿qué sucede con los hermanos o la pareja que sí estuvo ahí? Bueno, en el orden, en el llamado de lo que le corresponde suceder, si esa persona tuvo una conducta indigna con su causante, puede ser incapacitado para heredar en el proceso sucesorio correspondiente. Incluso si está en el testamento, o sea, si el fallecido dejó escrito. Si está, habría que ir a una impugnación de ese testamento en un proceso ante los tribunales. Y hay que demostrar, por supuesto. No es algo porque además un testamento es la última voluntad de esa persona. Y si lo reconoció por alguna razón sería, y después habría que ventilar y discutir y cuestionar muchísimas de las cuestiones que están contenidas en ese instrumento. ¿Han sido estos de los casos que has tenido que atender desde la aprobación del Código de las Familias en Cienfuegos? De siempre, de siempre. No es solo desde el Código. El Código introdujo pinceladas al Código. El Código de las Familias introdujo algunas pequeñas modificaciones al Código Civil. Pero desde siempre, la herencia, los bienes, los patrimonios que quedan después que las personas fallecen, es una de las cuestiones que más se ventilan en los bufetes y en los tribunales. Pero estos aspectos que introduce el nuevo Código de las Familias, ¿los ayuda a ustedes también a tener, o sea, para hacer más valer, claro, exacto, para hacer valer esas voluntades? En definitiva, el Código de las Familias en Cuba llega con muchísimas cosas buenas, pero también hay, tal vez la reacción de algunos que piensan que yo soy el hijo, yo lo voy a heredar sí o sí. O sea, no es así, ya ustedes lo saben. Hijo, esposa, familiar, cualquiera que sea, tiene que tener conciencia sobre estas modificaciones. Vamos a hacer una pausa por ahora, Juana, y al regreso estamos con más.
Continuamos hablando sobre derecho sucesorio con Juana Gudelia Díaz Rodríguez, abogada y especialista en derecho civil y patrimonial de familia. Testamento y declaratoria de heredero. ¿Cuáles son las diferencias que tienen en común? Son dos títulos sucesorios, ambos. El testamento, por supuesto, es el que se otorga en vida de la persona que quiere dejar ordenado el destino de los bienes que posee. Quiero decir, y ahorita te iba a aclarar, porque es una práctica del mundo moderno que las personas habitualmente otorguen testamento y dejen esas cuestiones arregladas previas a su muerte. Y sin embargo, en Cuba, la práctica nos indica que no hay que cultura sobre eso. No hay, falta cultura, o quizá, no sé, es un tema quizás natural o desconocimiento. Pero, bueno, a ver, en el mundo entero las personas tienen su notario de confianza, y esas los dejan preparadas esas cosas, y por eso cuando la persona fallece, lo vemos en las películas, lo vemos, se lee el testamento, ya se sabe, habitualmente en un ambiente de tranquilidad y de familia, claro. Pero normalmente ese es el testamento, que sí se otorga, aquí se otorga ante notario, la persona puede ir ante el notario de su elección y otorgar un testamento. En el testamento se recogen voluntades, ya sean patrimoniales o de cualquier otro tipo que usted quiera dejar establecidas en ese acto de última voluntad, porque es lo que es un acto de última voluntad. El notario apreciará si usted tiene la capacidad para eso, porque eso es lo más importante. Claro. Si esta persona que yo tengo ante mí y que está decidiendo sobre el futuro de sus bienes, tiene la capacidad, emite un juicio de capacidad que generalmente es indiscutible, como sabemos nosotros, que el notario, si la persona no tiene la capacidad para emitir esa voluntad, no se le otorga el testamento. Es decir, vamos a pensar que ese es uno de los títulos sucesorios. El testamento, que es el que más o menos las personas dejen organizada su vida, y como te decía al principio, en el testamento, además de todas estas manifestaciones, yo puedo reconocer la existencia de un parentesco respecto a una persona. Fulano es hijo mío, no lo reconocí nunca, lo estoy reconociendo en este acto. Y por supuesto, por consiguiente, me va a heredar, por supuesto, dentro de las personas que están llamadas a sucederme. Ese es el testamento. Y es el primer título sucesorio. ¿Cuándo se va a la declaratoria de herederos? Cuando esa persona falleció y no dejó testamento. ¿Cómo lo sabemos? Buscando la defunción de esa persona, la certificación de defunción que emite el registro del Estado Civil, y solicitando al registro central de actos de última voluntad los actos de última voluntad, la negativa de esa persona. Si hay testamento, si lo otorgó en cualquier lugar de Cuba, tiene que haber constancia en ese registro central. Es un registro central que es nacional, es único, donde se notifican todos los actos que se han realizado. Si esa persona otorgó un testamento en el año 1980, ahí está ese testamento. Puedes otorgar cuantos testamentos tú quieras, por supuesto, siempre el último revoca el anterior. Claro. Y entonces, en ese caso, visto que esa persona no otorgó testamento, entonces se va a la declaratoria de heredero, que se tramita por un abogado y ante un notario. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿cómo se decide ahí? Bueno, ya lo hablamos. Está en la ley, está en la ley. Los órdenes de suceder, que es como se les llama, están en la ley. El Código Civil los establece y el Código de la Familia le introdujo algunas modificaciones. Pero básicamente, y lo que, bueno, por supuesto, para no entrar en una cosa, en demasiado tecnicismo, hay un orden. Primero heredan los hijos y los descendientes en línea recta. Porque yo puedo tener 3 hijos, pero haber fallecido un hijo y haber dejado un nieto. Ese nieto viene por derecho de representación de su padre premuerto. Pero si la persona decide dejárselo a un nieto, o sea, dejarle la mayoría de sus bienes, por ejemplo, sería, primero a un nieto si y después a otro hijo. Sí, se lo dejó en testamento. Pero en la declaratoria hay un orden que marca la ley. Primero los hijos, los descendientes, después los ascendientes, los padres, los ascendientes, porque a veces puede fallecer una persona menor de edad y puede haber hasta un abuelo heredero. Si esa persona es casada, el cónyuge asiste en estos primeros 2 llamados de manera concomitante, ya sea con los hijos o con los padres. Y en el tercer llamado acude el cónyuge solo, si no hubiera ni hijos ni padres. En el cuarto acuden los hermanos, son los colaterales. Muy importante y después, esta declaración. Sí, los primos y sobrinos. Son Hay un orden que están en la ley, y entonces se va decantando. La persona dejó ir, por supuesto, esos son
Es un interrogatorio que tiene que realizar el abogado. Toda una investigación. Todo, tenemos que pedir las certificaciones, no es que me declares que hay 3 hijos, hay que aportar sus certificaciones de nacimiento. Eso es un proceso bastante engorroso porque cualquier detalle, cualquier error, todo eso genera un sistema de subsanaciones y un trabajo acucioso, porque además los notarios, es que es una declaración de que esta persona y no esta es el heredero, es en base a todas estas circunstancias. Válidas todas esas aclaraciones y otras que nos hacen falta todavía porque no terminamos, pero vamos a otra pausa en nuestro programa ahora mismo. Actualmente soy especialista en materia de civil patrimonial de familia. Eso ha llevado a que principalmente lo que yo tramito son asuntos de lo que es el ámbito de familia, del administrativo, del proceso sucesorio, y en eso es encaminado. Creo que son una de las materias que a mí me han marcado mucho porque está involucrada la familia, los conflictos familiares. Hemos podido ver tras este buró cuánto ha podido suceder y cuánto sucede en nuestras familias cubanas, cómo han trascendido la familia a lo largo de todos estos años y por las situaciones también que pasan, los conflictos, los menores, sobre todo que eso le marca mucho a uno como profesional y que va ganando en experiencia, no solo para el ejercicio de la profesión, sino para la vida propia. La reforma constitucional y todas las reformas que se han hecho en relación a los nuevos cambios legislativos han llevado a que nosotros, incluso los abogados de mucho más experiencia, estemos prácticamente en cero. A veces nos toman las altas horas de la noche estudiando el caso, solucionando, realizando los escritos, aun y cuando nosotros sepamos de que quizás su resultado no va a ser el más favorable, pero al menos hay que transmitirle una tranquilidad, que la persona se sienta, es decir, segura en los pasos que va a dar. Continuamos y ya casi en los minutos finales, todavía quedan muchas preguntas por hacer en el derecho sucesorio. Son términos muy nuevos y la mayoría, ya lo decías, no los conocemos porque tenemos poca cultura respecto a esto y me incluyo. Así que estoy aprendiendo aquí como siempre con nuestros invitados. Juana Gudelia, en el caso de una persona que sepa que va a fallecer o no, en algún momento de su vida, no va al notario, no va en busca de esa ayuda profesional por desconocimiento o por cualquier otra razón, y decide hacer una carta. Yo voy a heredar esto a esta persona, yo voy a dejarle esto a esta otra persona, y lo guardo en una gaveta, en algún lugar de la casa, y eso sale a la luz luego de ese fallecimiento. ¿Cuál es el proceder? Es muy interesante porque sucede. No como sucedía antes sucedía muchísimo, pero eso también es un tipo de testamento. Ese es el testamento hológrafo, que es el que la persona redacta de su puño y letra y que con posterioridad a su muerte es adverado ante el tribunal. Por supuesto, no es que ahora también lleva una investigación. Lleva un proceso muy puntual en cuanto a verificar que la letra sea la del causante, que efectivamente haya habido una evidencia que sus voluntades y deseos hayan sido encaminadas a hacer ese tipo de pronunciamientos respecto a una persona. Hay personas inescrupulosas que son capaces de redactar y son capaces de falsificar una manifestación de voluntad de alguien que falleció y hacerla pasar como de esa persona, pero realmente es algo que se va a llevar a los tribunales y que no se corre el riesgo de que a cualquiera, pero puede suceder. Usted puede encontrar un documento que contenga la última voluntad de alguien que lo haya hecho así. Bueno, pues gracias, ¿Y porque sucede? era una duda personal también. En el caso de las personas que cuidan, o sea, de los cuidadores, sean o no de la familia, hayan sido los que han estado ahí por muchísimo tiempo atendiendo a esa persona que finalmente fallece, ¿cuál es su participación en esa herencia, estando o no en un testamento? A ver, cuando ya estaríamos hablando de adjudicación hereditaria, iríamos un poco más allá. Cuando se va a la herencia, por ejemplo, si vienen los hijos todos heredan a partes iguales. En el todo de la herencia, que se considera, por ejemplo, un 100%, si vienen 4 hijos, se divide 25%, un 25% para cada hijo. ¿Qué sucede? Si uno de esos hijos, por ejemplo, fue el cuidador,
fue el que invirtió economía y atención en su padre, y eso se demuestra, también hay que acreditarlo. Ninguna de estas cuestiones son dicho y hecho. Dicho y hecho. Todo lleva una acreditación adecuada. Se acredita fehacientemente. Además, por supuesto, generalmente en la familia se sabe quién es el cuidador, claro, quién es el que carga con la persona y demás. Esa persona tiene derecho al doble de la participación. Quiere decir que si todos tuvieran 1%, 10%, a este le correspondería como si fueran 2 personas, el 20%. Porque esa postura de cuidador, por supuesto, eso es una de las modificaciones que incluye el Código de las Familias, potenciando la cantidad de cuidadores que hay en nuestra sociedad y el desgaste físico, emocional que implica ser cuidador de una persona. En igual sentido, si otra persona que no es mi heredero, en este orden, heredan los hijos, pero hay un pariente de un grado más remoto que se haya comportado como cuidador, se le trae a la herencia a pesar de que no sea de los llamados. Estamos hablando de hijos, es el primer llamado, primer orden de suceder, le toca a los hijos, pero este es un hermano que cuidó, que es de los que se acredita también ante los tribunales, viene también a la herencia. En el caso de que ese cuidador sea una persona que no es de la familia y por un acuerdo verbal, por ejemplo, hay muchas situaciones en nuestra sociedad en las que los hijos o los nietos, la persona que haya estado al cuidado de esa persona, se va del país, por ejemplo, y le dice en contrato verbal, cuando papá, cuando abuelo fallezca, va a ser para ti la casa, pero eso no hay nada escrito al respecto. Habría que hacer un testamento. Eso sucede mucho con esas personas que se cuidan, a veces así. La persona otorga un testamento, pero después viene otro a cuidarlo y cambia el testamento, y así sucede. Eso es algo, por eso la importancia del testamento y la importancia de que esos negocios, porque es un negocio, un acuerdo que se hace, que se deje documentado, porque esas personas después que cuidaron a la persona que falleció, vienen los llamados a la herencia a discutirla, y entonces termina en tribunales incluso. Termina en tribunales generalmente, porque es un proceso que vemos muchísimo, que se ve muchísimo. Precisiones al respecto de forma general, ya Udelia, en los minutos finales. Lo que siempre digo, este tema, como cualquier otro, no nos alcanza la tarde porque el tema sucesorio es, primero, apasionante, es bien interesante, pero se desconoce mucho, igual que muchísimos de los temas legales vigentes y importantes en este país. Siempre acudir al bufete, siempre acudir a la consideración de un abogado que le explique. A veces las personas en su desconocimiento empiezan a hacer trámites, a buscar documentos que ni siquiera hacen falta. Y entonces, por eso es que se les vuelve tan engorroso, pero en el bufete colectivo prestamos muchísimos servicios de esa magnitud en la búsqueda de documentos, en la subsanación de los errores en que se puede haber incurrido en su momento. Y en definitiva es el que va a llevar el asunto ya ante el notario cuando esa persona no haya dejado testamento. Igual, en la oportunidad que corresponda y a falta de acuerdo se puede acudir a los tribunales para que el tribunal realice la partición correspondiente. Es decir, si los herederos instituidos no se ponen de acuerdo, si están bien, ante el notario. Si no se ponen de acuerdo, tribunales. Es así. En el caso de esa persona, creo que de alguna forma hacía la pregunta con anterioridad, pero creo que es una de las problemáticas que más se pueden ver, y usted lo dirá de su aspecto como profesional y que tratas estos casos específicamente. Esa persona que va primera en la línea de sucesión y debe heredar por ley, por ley esos bienes, no haya estado presente de alguna forma y venga queriendo apoderarse, esto es mío, me pertenece por ley. ¿Cómo entonces varía esto? O sea, ¿cómo explicarle la condición de heredero no te incapacitas para ser heredero a menos que hayas cometido una conducta inapropiada? Pero si eres heredero, ya vendría en el mismo proceso sucesorio ese cuestionamiento por parte de los coherederos. Y es una cuestión que el tribunal también debería valorar. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Volveremos sobre este tema porque es muchísimo, ya lo decías, lo que hay que explicar al respecto. Gracias por estar aquí, Juana, con nosotros como siempre. Y a ustedes también, queridos televidentes, las gracias como siempre. Nos despedimos, pero hasta el próximo martes. Tenga buena tarde. ¿Ves que no queda un solo espacio para un trasto más? La cama está revuelta, no conviene celeguar. Las vecinas son ojitos nada más. ¿O acaso es que estoy loco? ¿Ves? El sangrado corazón
corazón de Cristo en la pared. La radio te alborota, el niño llora en su corral y el ventilador gastando un dineral. ¿O acaso es que soy loco? No, no parece que ese amor se salve, ¿verdad? Con tanta presión, sin embargo yo voy tratando de seguirte el paso, aunque tú no vayas a donde yo voy. Ves que no queda un solo espacio para un trasto más. La cama está revuelta, no conviene celeguar. Las vecinas son ojitos nada más. ¿O acaso es que soy loco? ¿Ves? El sangrado corazón de Cristo en la pared. La radio te alborota, el niño llora en el corral y el ventilador gastando un dineral. ¿No ves que ya soy loco? ¿No ves que ya estoy? Que si me caigo vuelvo, que si me dejan me lo invento y sin susto me activo y me enciendo. No me detengo, que no lo pienso tanto y como un kamikaze para adelante todo el tiempo. Me quedo con la banda, me sobra el sentimiento y tengo pa' volverte a cantar. No, no parece que ese amor se salve, ¿verdad? Con tanta presión, sin embargo, yo voy tratando de seguirte el paso. O N B, C.